Hace algunas semanas se rompió el estabilizador de mi teclado, lo cual me dio la perfecta excusa para intentar armar uno. Antes de comprarme mi HyperX Alloy, yo quería armarme mi propio teclado, pero en ese entonces parecía un proceso muy complicado y muy costoso. Entonces lo que hice fue nada más comprar las keycaps y ponérselas encima, así tener al menos una customización. Pero pues ya pasaron al menos 2 años desde entonces y pues quería investigar cómo es hacer un teclado hoy en día, si han bajado los precios o si sigue siendo igual. Y pues en un principio al ver videos de YouTube me topé teclados con presupuestos de $200 o de $100 al menos, lo cual no se me hacía tan caro como antes, pero pues buscaba una opción más económica para que no me saliera mucho más caro que comprarme otro HyperX Alloy, porque realmente estaba muy contento con mi teclado. Y cuando estaba a punto de darme por vencido, porque la mayoría de los Voyage Keyboards tienen sus piezas agotadas, encontré este video de este youtuber que con un GMK67 y con unos switches Princess consiguió este resultado. Pero hay que abrir un pequeño paréntesis. Primero que nada, le pedí permiso de utilizar su creación e inspirarme, y me dijo que sí. Así que aquí les dejo sus redes sociales y su video original para que vayan a verlo. Es una experiencia más placentera e inclusive te puede inspirar a armar tu propio teclado. También quiero mencionar que las piezas que estoy utilizando son 100% basadas en ella. De nuevo, muchas gracias por permitirme usarlas. Pero pues con esto quiero aclarar que yo no soy un experto en teclados, no sé por qué ella eligió estas piezas. Yo las elegí porque fueron las que encontré a buen precio y disponibles en AliExpress. Con las herramientas no supe bien qué comprar, entonces compré varios kits. Realmente con cualquiera de los kits se podía armar el teclado, pero les dejo el precio del más completo. El presupuesto al final quedó en aproximadamente 1,622.21 pesos o $94.69. Lo primero que hay que hacer es desarmar el teclado. Después de ver varios videos me topé con este método muy violento que no sé si recomiendo porque me da mucho terror romper el teclado, pero es básicamente empujando con los dos dedos hacia adelante. Ya después de que hace clic es básicamente seguir quitándolo en las orillas y ya es bastante más fácil. Lastimosamente se me barrió un tornillo y batallé bastante para terminar de desarmarlo, pero después de esto es básicamente quitar las capas con la mano y todo esto para quitar este sticker. Este sticker vi en muchos videos que no lo recomiendan quitar por lo mismo de que es mucho trabajo abrir el teclado, pero en mi caso yo lo quise quitar porque es una capa protectora que protege a la placa base de las entradas del switch y pues básicamente si no la quitas tienes que romper con el switch esta protección y a mí me daba mucho miedo que se me doblaran los pines de los switches, entonces mejor la quité. Lo primero que hay que hacer es quitar los estabilizadores de la carcasa. Esto es un poco complicado, pero si le agarras el truco después los demás van a ser muy fáciles. Basta con levantar este piquito que se ve aquí, al mismo tiempo levantar el estabilizador de la carcasa y ya sale. Después toca desarmar los estabilizadores. Para esto hay que mover el alambre hacia enfrente, hace clic, sacamos el alambre y solo se desarma. Ahora toca lubricar el estabilizador. Para esto agarramos un poquito de Krytox 205 con nuestro pincel y hacemos una capa uniforme alrededor del interior del estabilizador. Para esto es recomendable que la capa quede muy fina y apenas se alcance a ver. Después tenemos que literalmente dipear el alambre en la grasa dieléctrica y así como sale queda perfecto. Ahora toca volver a armar los estabilizadores. Para esto sabemos que estamos haciendo las cosas bien y la parte verde que queda abierta queda del mismo lado que la parte blanca que tiene dos agujeros. Ahora toca instalar los stickers de porón. Para esto me está ayudando mi novia. El porón es una espuma de polietileno que se utiliza generalmente para piezas técnicas en determinadas zonas de la plantilla. Básicamente es una espuma que ayuda a reducir el impacto de cuando presionas una tecla y proporciona un mejor sonido. Antes de enseñarles exactamente cómo le hice yo para lubricar mi switch, quiero enseñarles en general cómo es lubricar un switch. Lo primero que hay que hacer es abrir el switch. Para esto primero tenemos que alinear los piquitos del abridor de switch con los piquitos del switch y simplemente empujar hacia abajo.
Ahora esparcimos el Krytox en una superficie plana, después de ahí iremos tomando Krytox para aplicarlo en el switch. Tomamos la parte de abajo del switch y aplicamos capas de Krytox, 3 pasaditas por todos los lados y por adentro. Ahora tomamos la parte que es como una crucecita y aplicamos Krytox alrededor. Es muy importante tomar en cuenta que si tenemos switch táctiles no debemos de lubricar las patitas, pero en mi caso como son switch lineales yo sí las lubriqué. Ahora toca cerrar el switch. Para esto es importante entender que en esta parte donde se ve que hay un hueco va esta otra parte que tiene un pedacito de metal. Si lo ponemos de otra forma este metal se va a doblar y podemos estropear el switch. Lo primero que hice fue contar los switches más 5 por si acaso. Después los desarmé y separé sus partes en bolsas para que sea más fácil lubricar todos los resortes de una. Después agregué 5 gotas de Krytox 105 a la bolsa de resortes y lo esparcí para que se lubricaran. Después ahora sí que tocó la chamba pesada, que fue lubricar los 70 switches de uno en uno. Primero los lubricaba y después los armaba. Aquí posiblemente te estés preguntando, ¿estaré lubricando bien mis switches? Y la respuesta es un poco ambigua. En mi experiencia no importa mucho si lubricas un switch mucho más que otro. Realmente a mí me costó mucho mantener la uniformidad alrededor de mis switches. Hay unos que están mucho más lubricados que otros. Inclusive me ayudó mi hermano, lo cual también hizo que los lubricara a su forma de lubricarlos, yo los lubricara a mi forma de lubricarlos. Y realmente no noté alguna diferencia considerable en cuanto a sonido y en cuanto a sensaciones una vez que armé el teclado. Entonces no tienes que preocuparte por eso, lo estás haciendo muy bien. Ahora toca lo que debería de ser una parte muy fácil, ¿verdad? Colocar los switches. Aquí como pueden ver, no sé por qué estoy batallando tanto en meter los switches. Si se supone que pues está el espacio ahí y únicamente es de meterlo pues igual que los demás. Pero lo pongo y como que se batalla. Mira, ay, justo entra. Justo cuando termino el timelapse entra. Pero bueno, vamos a ver si hay otro que se batalle. O sea, supongo que lo que está pasando es que no estoy midiendo bien. Entonces si lo hago como así, se supone que ahí está justo en medio. Y ahí está. Ya encontré el problema. Vamos a ver si sale un timelapse. Básicamente ya le puedo pasar las keycaps de este a este, pero primero quiero probar en este probador de teclados online para asegurarme de que todos los switches funcionan. Y pues tenía razón, porque el 2 parece que no funciona. Este debería ser el 2. Lo presiono y acá no prende nada. Y por ejemplo si presiono el 1 que está al lado, funciona perfectamente. Y también esta tecla que no sé bien qué es, también la presiono y no hay nada que aparezca. Y por ejemplo si presiono la de al lado, funciona a la perfección. Y pues cierra ese switch porque de suerte lubriqué uno de más y lo cambié y lo presiono y ya aparece. Y al verlo muy de cerca no se ve que esté doblado o dañado, e incluso si suena, entonces simplemente venía así de fábrica. Pues ya cambié el switch por otro lubricado, pero esa tecla es la FN, entonces obviamente no se iba a ver acá. Pero sé que funciona porque si le pico esa tecla y por ejemplo el 4, bueno el 3 nos da F3. Ahora sí ya podemos cerrar el teclado. Primero que nada aquí me tomé libertades artísticas porque no encontré uno de Dell, uno de Page Up y uno de Page Down.
Y ahora tengo un problema porque este chip está muy grande y este chip está muy pequeño y el hueco aquí está mediano. Pero tal vez este chip sí le quede. Y sí, de RGB le dejé este color para que quede con la temática de Evangelion. Queda como con esta tecla de emergencia, o sea que parece como que algo va a explotar o de que algo está fallando. También, como al final tuve que usar esta tecla porque es la que no tiene el pedazo de estabilizador aquí atorado, creo que le favorece el hecho de que sea un solo color y que sea rojo. Lo vi en RGB en general, o sea, de que todos los colores, y no me gustó, entonces creo que lo voy a dejar así. Pero pues ahora sí, vamos con las pruebas de sonido. En resumen, recomiendo 100% armar tu propio teclado. Es decir que se escucha mucho mejor en persona, ten en cuenta que lo grabé con un micrófono en el iPhone. Además, después de unas 3 semanas utilizando el teclado no me dio ningún problema, por lo que recomiendo las piezas. Link en la descripción. Espero esta perspectiva de alguien completamente nuevo en el mundo de los teclados custom te inspire a intentarlo. Te prometo que es mucho más fácil de lo que parece. De nuevo, muchas gracias a Film by VV por prestarme su build. Les dejo sus links en la descripción, vayan a seguirla. Si te gustó el video no olvides también seguirme a mí. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.